Había un muchacho llamado Cayo, quien vivía en una aldea minúscula, olvidada por el tiempo y abandonada por el progreso. Era uno de esos lugares que ni siquiera aparecían en los mapas más detallados, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra seca, como si temieran ser arrastradas por el viento. Su vida estaba marcada por la escasez más profunda, aquella que se siente en los huesos y se graba en el alma. Sus bolsillos siempre estaban vacíos, tan vacíos que a veces metía las manos en ellos solo para confirmar que no había nada, ni siquiera una moneda olvidada. Sus zapatos estaban tan rasgados que cuando llovía, el agua entraba sin piedad, empapando sus pies hasta hacerlos doler de frío. La mochila de la escuela apenas se sostenía, con las costuras reventadas y los tirantes sujetos con alambre oxidado, cargando libros prestados que tenía que devolver en perfectas condiciones porque no había dinero para reponerlos si se dañaban. Y las noches, esas noches interminables en las que el hambre se convertía en su compañera más fiel, eran las más difíciles de soportar. Muchas veces se iba a dormir con el estómago vacío, escuchando los ruidos de protesta de sus entrañas mientras intentaba distraerse pensando en cualquier cosa que no fuera comida. Su madre le preparaba té de hierbas del campo para engañar al hambre, diciéndole con una sonrisa forzada que eso lo ayudaría a dormir mejor. Cayo sabía que ella también se acostaba sin comer, guardando las pocas tortillas que quedaban para él y para su padre, quien necesitaba fuerzas para trabajar al día siguiente bajo el sol implacable. Pero dentro de él existía algo que ninguna persona podía ver a simple vista. Algo que las carencias materiales no lograban tocar ni destruir. Era un sueño terco, obstinado, que brillaba como una llama silenciosa en medio de la oscuridad más densa. Cayo creía, con una certeza que desafiaba toda lógica y toda evidencia, que podía cambiar no solamente su propio destino, sino también el de toda su familia. Veía más allá de las paredes agrietadas de su casa, más allá de los campos resecos que rodeaban la aldea, más allá de las limitaciones que todos los demás aceptaban como inevitables. En su mente se proyectaba un futuro diferente, uno donde su madre no tuviera que llorar en silencio por no poder comprar medicinas, donde su padre no regresara del campo con las manos vacías y el rostro marcado por la derrota. El problema era que cada vez que se atrevía a hablar de ese sueño, de esa visión que lo mantenía despierto por las noches con una mezcla de esperanza y determinación, las personas se reían. No era una risa amable o comprensiva, sino una risa cargada de burla y desprecio. Le decían que un muchacho sin nada, sin apellido importante, sin dinero, sin conexiones, no tenía derecho alguno de pensar tan alto, de soñar tan grande. Los vecinos movían la cabeza con lástima cuando lo escuchaban hablar de sus planes. Los maestros en la escuela le aconsejaban ser más realista, conformarse con aprender un oficio sencillo, aceptar su lugar en el mundo. Incluso algunos familiares, con una crueldad disfrazada de preocupación, le decían que dejara de perder el tiempo con fantasías y se concentrara en sobrevivir el día a día, como todos los demás. Esas palabras lo herían profundamente, le dolían más que el hambre, más que el frío que entraba por los agujeros de sus zapatos. Cada burla era como una piedra lanzada contra su corazón. Cada comentario despectivo era como un intento de apagar esa llama que ardía dentro de él. Había noches en las que las dudas lo asaltaban, en las que se preguntaba si acaso todos tenían razón, y él era el único equivocado. Se miraba las manos callosas de tanto trabajar en lo que fuera para ayudar en casa, veía la ropa remendada que llevaba puesta, sentía el peso de la pobreza sobre sus hombros, y por un momento la llama parecía parpadear, amenazando con extinguirse. Pero nunca fue suficiente para apagar completamente la certeza que llevaba en el pecho, esa convicción profunda e inexplicable de que estaba destinado a algo más grande. Era como si una voz interior le susurrara constantemente que no se rindiera, que siguiera adelante, que el camino sería largo y difícil, pero que al final valdría la pena. Esa voz se negaba a callar incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Una noche particularmente difícil, cuando el peso de las burlas y las dudas se había vuelto casi insoportable, Cayo caminó hasta la orilla de un río que corría cerca de la aldea. Era un río pequeño, que en tiempos de sequía se convertía en poco más que un hilo de agua, pero esa noche llevaba suficiente caudal como para producir un murmullo constante y reconfortante. Se sentó sobre una roca lisa, pulida por años de corriente, y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaran por sus mejillas. No era un llanto ruidoso ni dramático, sino uno silencioso, lleno de frustración y cansancio acumulado. Estaba tan absorto en su tristeza, con la mirada perdida en las aguas oscuras que reflejaban la luz tenue de la luna, que no se dio cuenta de que alguien se había acercado hasta que escuchó una voz serena a su lado. Era un hombre mayor,
con el cabello completamente blanco y una barba cuidada que le daba un aspecto sabio y paternal. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable de su rostro, pues brillaban con una luz particular, una mezcla de comprensión profunda y bondad genuina. Vestía con sencillez, ropas limpias pero modestas, y se movía con una calma que transmitía paz. El anciano se sentó junto a Cayo sin pedir permiso, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí, y observó el río en silencio durante unos momentos. Luego, con una voz que sonaba como el roce suave de las hojas en el viento, preguntó con genuina preocupación y compasión: ¿por qué hay tanta angustia en un corazón tan joven? ¿Qué dolor tan grande puede estar cargando alguien de tu edad que lo trae a llorar solo junto al río? El muchacho levantó la vista, sorprendido de no estar solo, y se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado de haber sido descubierto en ese momento de vulnerabilidad. Pero había algo en la presencia del anciano, en su mirada comprensiva y en su tono de voz, que invitaba a la confianza. Después de un momento de duda, con la cabeza gacha y la voz apenas audible por encima del murmullo del río, Cayo respondió: «Todas las personas me dicen que no puedo conquistar nada grandioso, que mis sueños son demasiado grandes para alguien que no tiene nada. Me dicen que soy un tonto por creer que puedo cambiar mi vida, que estoy destinado a ser pobre como mi padre, y su padre antes que él, y así hacia atrás en el tiempo. Me dicen que acepte mi lugar y deje de soñar con imposibles». El anciano, que se presentó como Samuel, un maestro itinerante que había dedicado su vida a caminar por aldeas olvidadas, compartiendo sabiduría con quien quisiera escuchar, sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Había visto muchos casos como el de Cayo, jóvenes con fuego en el alma a quienes el mundo intentaba convertir en cenizas. Metió la mano en un morral de tela que llevaba colgado al hombro y sacó un objeto envuelto en un paño suave. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un espejo redondo con un marco de madera tallada a mano, sencillo pero hermoso en su simplicidad. «Toma esto», dijo Samuel, extendiendo el espejo hacia Cayo. «Quiero que lo sostengas con ambas manos y que mires profundamente en él. Dime, ¿qué es lo que ves?». Cayo tomó el espejo con manos temblorosas, sin entender muy bien qué esperaba el anciano de ese ejercicio. Lo levantó hasta que pudo ver su propio reflejo bajo la luz de la luna, y después de un momento respondió con la obviedad que le parecía la única respuesta posible: «Me veo a mí mismo. Veo mi rostro, mis ojos, mi cabello despeinado. ¿Qué más debería ver?». El maestro asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba, y continuó con su interrogatorio suave pero penetrante. «Muy bien. Ahora dime, ¿puedes percibir el dolor en tus propios ojos? ¿Ves la tristeza que llevas dentro reflejada en esa mirada?». Cayo volvió a mirarse, esta vez con más atención, y efectivamente pudo ver lo que Samuel señalaba. Sus ojos, aunque jóvenes, llevaban una carga de sufrimiento que no correspondía a su edad. Había un cansancio profundo en ellos, una desilusión que había ido acumulándose día tras día. Asintió con la cabeza, sin poder negar la evidencia que tenía frente a él. Samuel se inclinó un poco más cerca, y su voz se volvió más intensa, más urgente. «Ahora quiero que mires aún más profundo, más allá de ese dolor evidente. Mira detrás de la tristeza. Mira más allá de las lágrimas que acabas de derramar. ¿Puedes ver algo más? ¿Hay algo brillando ahí, escondido detrás de toda esa angustia? Concéntrate, no te apresures. Tómate tu tiempo para ver realmente». Cayo obedeció las instrucciones del maestro y miró fijamente su reflejo, esta vez tratando de ver más allá de lo superficial, intentando penetrar en las capas más profundas de su propio ser. Al principio no vio nada diferente, solo el mismo rostro cansado y triste de siempre. Pero mientras mantenía la mirada fija, mientras respiraba profundamente y dejaba que su mente se aquietara un poco, comenzó a percibir algo distinto. Era como si detrás de la máscara de dolor y desilusión que había estado usando durante tanto tiempo, hubiera otra presencia, algo luminoso y pulsante que llevaba ahí todo el tiempo pero que nunca había notado conscientemente. Era una fuerza interior que lo miraba de vuelta con una intensidad sorprendente, una determinación férrea que no había sido doblegada por todas las adversidades que había enfrentado. Era como descubrir que dentro de una casa oscura y fría había estado ardiendo un fuego todo el tiempo,
esperando ser alimentado y atendido. Esa presencia era firme, constante, ardiente como las brasas que se niegan a apagarse incluso cuando parece que todo está perdido. Sintió algo diferente recorrer su cuerpo, un escalofrío que no era de frío sino de reconocimiento, como si estuviera encontrándose con una parte de sí mismo que siempre había estado ahí, pero que había olvidado o ignorado. Sí, murmuró Cayo con asombro genuino en la voz, casi sin poder creer lo que estaba experimentando. Puedo verla. Hay algo ahí. Algo que brilla y que se niega a apagarse sin importar cuánto dolor sienta. Es como una luz pequeña pero muy fuerte, que insiste en seguir ardiendo. Samuel sonrió ampliamente, con una satisfacción profunda que iluminó todo su rostro arrugado. Era la sonrisa de alguien que acababa de presenciar el momento exacto en que una persona da el primer paso hacia su verdadera transformación. Colocó su mano sobre el hombro de Cayo con un gesto paternal y le dijo con una voz cargada de convicción: esa llama que acabas de descubrir, ese fuego interior que has sentido, eso es tu fe. No es la fe religiosa de la que hablan en las iglesias, aunque puede incluir eso también. Es algo mucho más fundamental y personal. Es la fe en ti mismo, la convicción profunda de que tienes un propósito en este mundo. La certeza inquebrantable de que naciste para algo más grande que simplemente sobrevivir día tras día en la pobreza y la resignación. El maestro hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran profundamente en la mente y el corazón del muchacho, y luego continuó con una seriedad que hizo que Cayo prestara aún más atención. La mayoría de las personas en este mundo desisten de sus sueños, renuncian a sus aspiraciones más elevadas y terminan viviendo vidas mediocres llenas de arrepentimiento. ¿Y sabes por qué sucede esto? No es porque no tengan esa llama dentro de ellos, porque todos nacemos con ella. Todos llegamos a este mundo con esa luz interior encendida, con sueños inmensos y una capacidad ilimitada de imaginar posibilidades. Pero con el tiempo, el mundo se encarga de apagarla poco a poco. Las burlas de los demás, los fracasos inevitables del camino, las limitaciones económicas, las expectativas limitadas de la sociedad, todo eso va echando tierra sobre esa llama, hasta que finalmente se extingue por completo. Samuel se puso de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo ligeramente con el movimiento, y caminó unos pasos hacia el río. Recogió una piedra pequeña y la lanzó al agua, observando cómo las ondas se expandían en círculos concéntricos desde el punto de impacto. Sin voltearse hacia Cayo, continuó hablando. Pero tú eres diferente. Esa llama tuya ha resistido todos los intentos de apagarla. A pesar de todos los que se han burlado de ti, a pesar del hambre, a pesar de la pobreza, a pesar de todas las noches de llanto y duda, esa luz sigue ahí, negándose a rendirse. Eso te convierte en alguien especial, en alguien que tiene una oportunidad real de cambiar su destino. Se volvió hacia el muchacho con una expresión seria pero esperanzadora. Sin embargo, descubrir que tienes esa llama no es suficiente. Muchas personas la descubren en algún momento de sus vidas, sienten ese destello de esperanza y determinación, pero luego no saben qué hacer con ella. La dejan ahí sin alimentarla, sin protegerla, y eventualmente se apaga de todas formas. Si tú quieres que esa llama se convierta en un fuego que ilumine todo tu camino y transforme tu vida completamente, tienes que aprender a alimentarla constantemente. Tienes que nutrirla con coraje todos los días, especialmente en los momentos en que sientas miedo de dar el siguiente paso. Tienes que fortalecerla con disciplina, haciendo lo que sabes que debes hacer incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. Cayo escuchaba cada palabra como si fuera oro puro, sintiendo que cada frase del maestro resonaba con algo profundo dentro de él, como si alguien finalmente estuviera poniendo en palabras cosas que él había sentido pero nunca había sabido expresar. Samuel regresó junto a él y se sentó nuevamente en la roca, esta vez más cerca, y su voz adoptó un tono de advertencia protectora. Tienes que entender algo muy importante, algo que te salvará de mucho sufrimiento innecesario si lo comprendes ahora. Si alimentas esa llama con valentía y constancia, si te niegas a dejarla apagarse sin importar lo que pase, ella será tu luz incluso en las noches más oscuras que te esperan adelante. Y sí, habrá noches oscuras, de eso puedes estar seguro. El camino hacia la grandeza nunca es fácil ni cómodo. Habrá momentos en los que querrás rendirte, en los que te preguntarás si vale la pena tanto sacrificio, en los que la tentación de conformarte con menos será casi irresistible. Pero si mantienes esa llama ardiendo,
Si la usas como tu brújula y tu fuente de fuerza, ella te guiará a través de cualquier oscuridad. El anciano señaló el espejo que Cayo todavía sostenía en sus manos. Quiero que te quedes con ese espejo. No es solo un objeto, es una herramienta, un recordatorio constante de lo que acabas de descubrir esta noche. Pero necesito advertirte sobre algo crucial. Su expresión se volvió aún más seria, casi solemne. Muchas personas intentarán arrojar polvo sobre ese espejo. Van a hacer todo lo posible por empañar tu visión de ti mismo y de lo que puedes llegar a ser. Algunos lo harán por envidia, porque tu éxito les recordará su propio fracaso. Otros lo harán por miedo, porque si tú logras salir de la pobreza y alcanzar tus sueños, eso significará que ellos también podrían haberlo hecho, pero eligieron no intentarlo. Y otros lo harán simplemente porque están tan acostumbrados a ver el mundo de cierta manera que tu éxito desafía todo lo que creen saber sobre cómo funciona la vida. Samuel tomó el espejo de las manos de Cayo y pasó su dedo por el cristal con ternura. Intentarán convencerte de que no eres suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente fuerte o suficientemente preparado. Te dirán que la gente como tú no puede aspirar a ciertas cosas, que hay lugares en el mundo que no son para personas de tu clase social. Cada uno de esos comentarios es como una mancha de suciedad en este espejo, y si dejas que se acumulen sin limpiarlas, eventualmente ya no podrás ver tu reflejo real. Solo verás lo que otros dicen que eres, no lo que verdaderamente eres. Devolvió el espejo a Cayo con un gesto ceremonioso, como si estuviera entregando algo sagrado. Por eso tu trabajo, tu responsabilidad diaria, será limpiar ese espejo cada vez que alguien intente ensuciarlo. ¿Y sabes cómo se limpia? No con palabras vacías ni con buenas intenciones. Se limpia únicamente con acciones concretas. Cada vez que alguien te diga que no puedes hacer algo, demuestra lo contrario con tus actos. Cada vez que fracases en algo, levántate inmediatamente y vuelve a intentarlo para demostrar que los fracasos no te definen. Cada pequeña victoria, cada meta alcanzada, cada paso adelante que des, será como pasar un paño limpio sobre este espejo, manteniendo tu visión clara de quién realmente eres. El maestro se puso de pie una vez más y extendió su mano para ayudar a Cayo a levantarse también. Limpia ese espejo todos los días con tus acciones, con tu dedicación, con tu perseverancia, hasta que nunca jamás olvides quién realmente eres. Hasta que esa imagen de tu verdadero yo, ese ser lleno de potencial y propósito, esté tan grabada en tu mente y en tu corazón que nada ni nadie pueda hacer que la olvides. Porque el día en que olvides quién realmente eres, el día en que dejes que las opiniones de otros definan tu identidad, ese será el día en que tu llama comenzará a apagarse. Cayo se puso de pie, sosteniendo el espejo contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque en ese momento se dio cuenta de que efectivamente lo era. Sentía que algo fundamental había cambiado en su interior durante esa conversación. Era como si hubiera estado viviendo toda su vida con una venda en los ojos y Samuel acabara de quitársela, permitiéndole ver por primera vez con claridad. Miró al anciano con ojos llenos de gratitud y determinación renovada. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo empiezo a construir ese futuro que veo en mis sueños? Samuel colocó ambas manos sobre los hombros del muchacho y lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Cayo sintiera que el maestro podía ver directamente en su alma. Comienzas ahora mismo, en este preciso instante. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. No esperes a tener más dinero, más recursos, más preparación. Comienza con lo que tienes, donde estás, siendo quien eres en este momento. Tu primer paso es tomar una decisión firme e irrevocable de cambiar tu vida. No una decisión a medias, no un voy a intentarlo. Tiene que ser una decisión tan absoluta que cuando la tomes, sentirás como si una puerta se cerrara detrás de ti y ya no hubiera posibilidad de volver atrás. El anciano comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo, y Cayo caminó a su lado, absorbiendo cada palabra como una esponja. Después de tomar esa decisión, tu tarea será buscar conocimiento con hambre voraz. Lee todos los libros que puedas encontrar, no importa sobre qué tema. Cada libro es como una conversación con alguien que sabe más que tú sobre algo. Aprende de cada persona que conozcas, porque todos, absolutamente todos, saben algo que tú no sabes. El hombre más pobre de tu aldea puede enseñarte algo valioso sobre resiliencia o sobre trabajar con las manos. El comerciante del mercado puede enseñarte sobre tratar con personas y hacer negocios. El maestro de la escuela puede abrirte puertas a mundos que nunca has imaginado. Llegaron a un cruce en el camino donde sus rutas se separarían, y Samuel se detuvo para dar sus últimas palabras de consejo.
Trabaja más duro que cualquier otra persona que conozcas. Cuando otros descansen, tú sigue trabajando. Cuando otros se rindan, tú persiste. Cuando otros digan que es imposible, tú busca una manera de hacerlo posible. Y lo más importante, nunca, jamás, permitas que las circunstancias actuales definan lo que crees posible para tu futuro. Las circunstancias son temporales, pero tu espíritu, esa chama que descubriste esta noche, esa es eterna si tú decides que lo sea. Cayo guardó el espejo cuidadosamente en su mochila rota, sintiendo su peso como un recordatorio constante de todo lo que acababa de aprender. Y guardó las palabras del maestro en lo más profundo de su alma, donde sabía que las necesitaría en los días difíciles que vendrían. Esa noche marcó un antes y un después en su vida. Desde ese momento preciso, tomó la decisión irrevocable de cambiar no solo su propia existencia, sino también la realidad completa de toda su familia. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Cayo ya estaba despierto. Se levantó en silencio para no despertar a sus padres, quienes dormían en la única otra habitación de la pequeña casa. Se lavó la cara con el agua fría del barril que guardaban junto a la puerta y se miró en el espejo que Samuel le había dado. Por un momento, vio nuevamente esa llama ardiendo detrás de sus ojos, y eso fue suficiente para llenarlo de determinación. Comenzó a devorar libros con una pasión y dedicación que sorprendió a todos los que lo conocían. La biblioteca del pueblo era pequeña y vieja, con estantes de madera carcomida que sostenían volúmenes polvorientos que nadie había tocado en años. Pero para Cayo, cada uno de esos libros era una puerta a un mundo nuevo. Leía sobre historia y aprendía cómo otros habían superado adversidades imposibles. Leía sobre ciencia y descubría cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Leía sobre negocios y empezaba a entender los principios básicos del comercio y el dinero. Leía biografías de personas exitosas y estudiaba los patrones en sus vidas, buscando las claves de su éxito. Cuando no encontraba respuestas en los libros, Cayo salía a buscarlas en la experiencia directa. Comenzó a escribir con dedicación obsesiva en un cuaderno viejo que había encontrado en la basura, uno que alguien había usado solo las primeras páginas y luego había desechado. En ese cuaderno escribía todo lo que aprendía cada día, todas las ideas que se le ocurrían, todos los planes que iba formando para su futuro. Escribía sobre sus fracasos y qué había aprendido de ellos. Escribía sobre las personas que conocía y qué podía aprender de cada una. Escribía preguntas sin respuesta que luego intentaba resolver investigando y experimentando. Aprendió a ver cada error no como una derrota, sino como una lección valiosa que lo acercaba más a su objetivo. Cuando intentaba algo y no funcionaba, en lugar de desanimarse, se preguntaba qué había salido mal y qué podía hacer diferente la próxima vez. Esta mentalidad de aprendizaje constante lo convirtió en alguien que avanzaba incluso cuando parecía estar retrocediendo, porque cada fracaso lo hacía más sabio y más preparado para el siguiente intento. Su sueño dejó de ser algo vago y distante. Ya no se trataba simplemente de tener una vida mejor o de no pasar hambre. Ahora tenía una visión clara y específica. Quería crear una fuente de ingresos tan sólida y abundante que su madre nunca más tuviera que llorar por no poder comprar medicinas. Quería construir una realidad donde su padre no tuviera que pasar 12 horas bajo el sol abrasador, trabajando tierras que ni siquiera eran suyas, solo para volver a casa con las manos vacías y la espalda destrozada. Quería transformar completamente la situación económica de su familia. No solo salvarla de la pobreza, sino elevarla a un nivel de prosperidad que nadie en su linaje había conocido jamás. Pero el camino hacia esa visión resultó ser infinitamente más difícil de lo que había imaginado incluso en sus peores pesadillas. Nada fue fácil, ni siquiera remotamente. La realidad se encargó de probar su compromiso y su determinación una y otra vez, con pruebas cada vez más duras. Su madre, que siempre había sido una mujer fuerte y trabajadora, comenzó a enfermarse gravemente. Al principio pensaron que era solo cansancio acumulado, pero su condición fue empeorando progresivamente. Tosía durante toda la noche, manteniendo despierta a toda la familia con un sonido áspero y doloroso que partía el corazón. Perdió peso rápidamente. Su piel adquirió un tono pálido preocupante, y sus ojos, que siempre habían brillado con amor y determinación, comenzaron a verse apagados y cansados. Cuando finalmente lograron llevarla a la clínica del pueblo, que quedaba a 2 horas de camino, el médico diagnosticó una enfermedad seria que requería medicamentos caros y atención constante.
El doctor les dio una lista de medicinas que necesitaba tomar diariamente, y cuando Cayo preguntó el precio en la farmacia, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El costo mensual de los medicamentos era más de lo que su familia ganaba en 3 meses completos de trabajo. Era una cantidad imposible, una suma que bien podría haber sido $1,000,000 porque estaba igualmente fuera de su alcance. Muchas veces, demasiadas veces para contar, no había dinero suficiente para comprar los medicamentos que su madre necesitaba urgentemente. Cayo veía cómo ella se debilitaba día tras día, cómo el dolor se apoderaba de su cuerpo, mientras ella intentaba ocultarlo para no preocupar a la familia. La impotencia que sentía en esos momentos era casi insoportable. Se quedaba despierto por las noches, escuchando la respiración dificultosa de su madre, sintiendo cómo cada aliento parecía requerir un esfuerzo monumental de su parte. Y las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas mientras apretaba el espejo que Samuel le había dado, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo. Su padre, un hombre que había pasado toda su vida trabajando la tierra con sus propias manos, estaba envejeciendo prematuramente bajo el peso de la pobreza y el trabajo agotador. A sus 50 años ya parecía tener 70. Su espalda estaba permanentemente encorvada por años de inclinarse sobre los surcos bajo el sol implacable. Sus manos estaban tan callosas y agrietadas que sangraban cuando hacía frío. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por líneas profundas que contaban la historia de 1000 preocupaciones y 1000 noches de sueño inquieto. Cada mañana, antes del amanecer, el padre de Cayo salía a trabajar en campos que pertenecían a otros hombres, hombres con títulos de propiedad y cuentas bancarias, mientras él solo tenía sus manos y su voluntad de trabajar. Pasaba horas interminables bajo el sol abrasador que quemaba la piel y secaba la garganta, sembrando, cosechando, cargando, siempre moviéndose, siempre trabajando, porque detenerse significaba no ganar el dinero escaso que necesitaban para sobrevivir. Y aún así, incluso después de todo ese esfuerzo sobrehumano, regresaba a casa con las manos vacías o con unas cuantas monedas que apenas alcanzaban para comprar un poco de maíz y frijoles. Cayo observaba a su padre arrastrarse hasta la casa cada noche, tan cansado que apenas podía mantenerse en pie, y sentía una mezcla de amor profundo, admiración infinita y rabia ardiente. Rabia contra un sistema que permitía que un hombre bueno y trabajador se matara trabajando y aún así viviera en la miseria. Rabia contra la injusticia de un mundo donde el esfuerzo no garantizaba la recompensa. Pero sobre todo sentía una determinación renovada de cambiar esa realidad, no solo para sí mismo, sino especialmente para ellos, para esos 2 seres humanos que lo habían traído al mundo y que merecían algo mucho mejor que lo que la vida les había dado hasta ahora. Cayo sabía, con una claridad que le dolía en el pecho, que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su familia se desmoronaba lentamente. No podía ser un espectador pasivo de su propia tragedia. Tenía que actuar. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para cambiar la situación. Así que diseñó una rutina que era brutal en su intensidad, pero que era la única forma que veía de avanzar hacia sus objetivos. Durante las mañanas, seguía asistiendo a la escuela religiosamente. No importaba si había dormido solo 3 horas, o si tenía hambre, o si estaba enfermo. Cada mañana se levantaba, se ponía su uniforme remendado, tomaba su mochila remendada, y caminaba los 4 kilómetros hasta la escuela. Se sentaba en el salón de clases con una concentración feroz, absorbiendo cada palabra del maestro, tomando notas detalladas en los márgenes de libros prestados, porque no podía permitirse desperdiciar papel. Hacía todas las tareas. Participaba en clase, hacía preguntas, porque entendía que la educación era una de las pocas herramientas que tenía para salir de la pobreza. Era una escalera que estaba disponible para él sin importar cuán pobre fuera, y estaba determinado a subirla peldaño por peldaño hasta llegar tan alto como fuera posible. Por las tardes, inmediatamente después de que terminaban las clases, corría hasta una pequeña tienda de té que había en el centro del pueblo. El dueño, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y un bigote grueso, había accedido a darle trabajo después de que Cayo lo buscara durante 2 semanas seguidas, apareciendo cada tarde para preguntar si necesitaba ayuda. El trabajo consistía en lavar tazas y vasos durante horas, con las manos sumergidas en agua que alternaba entre estar helada en invierno y hirviendo en verano. Tenía que fregar cada taza hasta que brillara, porque el dueño era meticuloso y rechazaba cualquier pieza que no estuviera perfectamente limpia. También servía a los clientes, llevando bandejas pesadas cargadas de tazas de té caliente y platos de pan dulce.
Tenía que memorizar los pedidos de múltiples mesas, moverse rápidamente entre ellas sin derramar nada, y siempre, siempre mantener una sonrisa amable incluso cuando los clientes eran groseros o impacientes. Algunos días, cuando había muchos clientes, estaba de pie durante 6 horas seguidas sin un momento de descanso, sintiendo cómo le dolían las piernas y la espalda, pero no se permitía quejarse porque necesitaba ese trabajo desesperadamente. El salario era miserable, una cantidad tan pequeña que resultaba casi insultante considerando las horas que trabajaba. Pero cada moneda contaba. Cada peso ganado era un peso más cerca de poder comprar las medicinas de su madre o de contribuir a los gastos de la casa. Al final de cada semana, cuando el dueño le pagaba, Cayo contaba las monedas una por una con manos temblorosas, calculando mentalmente cuánto podía destinar a medicinas, cuánto a comida, cuánto necesitaba guardar para el futuro que estaba tratando de construir. Los fines de semana, cuando otros jóvenes de su edad descansaban o jugaban o simplemente disfrutaban de ser jóvenes, Cayo trabajaba como ayudante en un taller mecánico que quedaba al otro lado del pueblo. El dueño del taller, un hombre corpulento llamado Don Roberto, que tenía las manos permanentemente manchadas de grasa y una voz áspera pero un corazón bondadoso, le había dado una oportunidad después de ver su persistencia y su hambre de aprender. En el taller, Cayo hacía inicialmente los trabajos más básicos y desagradables. Barría el piso cubierto de virutas de metal y charcos de aceite. Organizaba las herramientas que los mecánicos dejaban tiradas por todas partes. Limpiaba las piezas sucias con solventes que le quemaban las manos y le dejaban los dedos agrietados. Pero mientras hacía esas tareas, observaba. Observaba cómo los mecánicos diagnosticaban problemas en los vehículos, cómo identificaban qué piezas estaban fallando, cómo las reparaban o reemplazaban. Hacía preguntas constantemente, tantas que a veces los mecánicos se cansaban de él, pero no le importaba porque cada respuesta era una pieza más de conocimiento que podía usar en el futuro. Con el tiempo, don Roberto notó su interés genuino y comenzó a enseñarle activamente. Le mostraba cómo funcionaban los motores, cómo diagnosticar problemas eléctricos, cómo usar las diferentes herramientas correctamente. Cayo absorbía este conocimiento con avidez, practicando en su mente incluso cuando no estaba en el taller, visualizando los procedimientos una y otra vez hasta que se volvían segunda naturaleza. Estaba aprendiendo habilidades valiosas que sabía que algún día podría usar para generar ingresos por su cuenta. Y luego llegaban las noches. Esas largas noches cuando el resto del pueblo se iba a dormir. Después de trabajar todo el día en la escuela, la tienda de té y el taller mecánico, cuando su cuerpo gritaba por descanso y cada músculo le dolía, Cayo encontraba la fuerza para seguir adelante. Se sentaba bajo la luz débil y parpadeante de una lámpara de queroseno vieja que fumaba y hacía que le lloraran los ojos, porque no tenían dinero para pagar electricidad más allá de un par de horas por la noche, y estudiaba con una determinación que rozaba lo obsesivo. Leía los libros que había tomado prestados de la biblioteca, tomando notas cuidadosas en su cuaderno. Repasaba las lecciones de la escuela hasta que las entendía completamente, no satisfecho con solo aprobar, sino determinado a dominar cada tema. Estudiaba todo lo que podía encontrar sobre negocios, economía, administración, porque sabía que necesitaría ese conocimiento para construir el imperio que veía en sus sueños. A veces se quedaba estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana, y luego se levantaba a las 5 para comenzar todo de nuevo. Había noches en las que la fatiga era tan abrumadora que las palabras en la página se volvían borrosas y su cerebro se negaba a procesar más información. En esos momentos, sacaba el espejo que Samuel le había dado y se miraba en él, buscando esa chama que el maestro le había enseñado a ver. Y siempre la encontraba, todavía ardiendo, todavía brillando con determinación inquebrantable. Eso era suficiente para darle la energía para seguir adelante una hora más, una página más, un problema más. Cayo renunció a todo lo que los jóvenes de su edad consideraban importante o placentero. Renunció al sueño, durmiendo 4 o 5 horas por noche cuando tenía suerte, a veces menos. Renunció al confort, trabajando hasta que le sangraban las manos y le dolían los huesos. Renunció incluso a la comida en muchas ocasiones, saltándose comidas para poder estudiar más tiempo o guardar el dinero de la comida para otros gastos más urgentes. Su cuerpo se volvió delgado, casi demacrado, porque el combustible que entraba era menos del que gastaba cada día, pero su espíritu, paradójicamente, se volvía más fuerte con cada sacrificio que hacía. Cada sacrificio que hacía,
Cada dificultad que superaba era como agregar otro ladrillo a la fortaleza de su carácter. Era como templar acero en el fuego, volviéndolo más resistente con cada golpe del martillo. Las personas a su alrededor no entendían lo que estaba haciendo. Lo veían trabajar incansablemente, sacrificar su juventud, renunciar a todos los placeres, y pensaban que estaba loco. Algunos lo compadecían, otros se burlaban. Pero Cayo había aprendido a no prestar atención a las opiniones de aquellos que no compartían su visión. Había aprendido que las personas que nunca han soñado en grande son incapaces de comprender a aquellos que lo hacen, y que buscar su aprobación o comprensión era un ejercicio inútil que solo lo distraería de su camino. Pero nunca, ni un solo día en todo ese tiempo brutal y agotador, dejó de avanzar. Incluso cuando sentía que no podía dar un paso más, encontraba la manera de dar ese paso. Incluso cuando cada fibra de su ser le gritaba que se rindiera, que aceptara su lugar en el mundo como todos los demás. Esa llama interior que Samuel le había ayudado a descubrir le daba la fuerza para continuar. Se convirtió en alguien imparable, no porque fuera más fuerte o más inteligente que los demás, sino porque simplemente se negaba a detenerse sin importar qué tan difícil se pusieran las cosas. Los meses se convirtieron en años, y lentamente, tan lentamente que casi no se notaba día a día, pero de manera innegable cuando se miraba hacia atrás, las cosas comenzaron a cambiar. Cayo había estado ahorrando cada peso que podía, guardando el dinero en una lata oxidada que escondía debajo de su cama. Contaba esas monedas cada noche, viendo cómo crecían lentamente pero consistentemente, y cada nuevo peso añadido a esa lata era una pequeña victoria que celebraba en silencio. Mientras trabajaba en el taller mecánico, había notado algo interesante. Cada vez llegaban más personas con teléfonos celulares que necesitaban reparación. En esos días, los teléfonos móviles todavía eran relativamente nuevos para la gente común, y cuando se rompían, las personas no sabían qué hacer con ellos. Los llevaban a las ciudades grandes para que los repararan, pagando fortunas por el servicio y el transporte. Don Roberto, el dueño del taller, no sabía nada sobre electrónica y rechazaba estos trabajos, perdiendo clientes potenciales cada semana. Cayo vio en esto una oportunidad. Comenzó a estudiar todo lo que pudo encontrar sobre teléfonos celulares y electrónica. Iba a la biblioteca y buscaba cualquier libro o revista que tocara el tema. Cuando iba a la ciudad por alguna razón, se paraba afuera de las tiendas de electrónica y observaba a través de las ventanas cómo los técnicos trabajaban. Hacía preguntas a cualquiera que tuviera conocimientos sobre el tema. Poco a poco, pieza por pieza, fue construyendo su comprensión de cómo funcionaban estos dispositivos. Con las primeras economías que había logrado juntar después de muchos meses de privación y ahorro obsesivo, compró herramientas básicas para reparación de electrónica. Eran herramientas usadas y baratas, algunas incluso estaban oxidadas o dañadas, pero las limpió y reparó con cuidado hasta que funcionaron. Compró también algunos componentes electrónicos básicos, resistencias, capacitores, pantallas usadas, todo lo que pudo conseguir con su presupuesto minúsculo. Comenzó a practicar con teléfonos viejos que encontraba en la basura o que la gente le daba porque ya no servían. Los desarmaba completamente, estudiaba cada componente, entendía cómo se conectaban las piezas. Luego intentaba repararlos, experimentando, fallando, aprendiendo, intentando de nuevo. Al principio fue frustrante, porque la mayoría de sus intentos terminaban en fracaso, pero recordaba las palabras de Samuel sobre aprender de cada error, y cada teléfono que no lograba reparar le enseñaba algo valioso sobre lo que no debía hacer la próxima vez. Después de meses de práctica, finalmente logró reparar su primer teléfono exitosamente. Era un modelo viejo con la pantalla rota que un vecino había estado a punto de tirar. Cayo lo tomó. Reemplazó la pantalla con una usada que había conseguido barata. Reparó algunos contactos sueltos y el teléfono volvió a funcionar. La sensación de éxito que sintió en ese momento fue indescriptible. No era solo la satisfacción de haber completado la reparación, sino la confirmación de que su plan podía funcionar, de que había encontrado una habilidad valiosa que podía convertir en un negocio. Comenzó a ofrecer sus servicios de reparación de celulares en el pueblo. Al principio, la gente desconfiaba. ¿Cómo ese muchacho pobre, ese chico que todos habían visto crecer en la miseria, iba a poder reparar algo tan complicado como un teléfono celular? Pero Cayo era inteligente en su aproximación. Ofrecía reparar el primer teléfono de cada cliente sin cobrar nada por adelantado. Solo pagarían si quedaban satisfechos con el resultado. Esto eliminaba el riesgo para el cliente y le daba a Cayo la oportunidad de demostrar sus habilidades.
El primer cliente fue don Miguel, el dueño de la tienda de abarrotes, quien tenía un teléfono con problemas de batería. Cayo diagnosticó el problema, consiguió una batería de reemplazo a buen precio a través de un contacto que había hecho en la ciudad y reparó el teléfono en 2 días. Don Miguel quedó tan impresionado que no solo le pagó el precio completo que Cayo había pedido, sino que le dio una propina generosa y comenzó a recomendar sus servicios a todo el que conocía. Lentamente, el negocio de reparación de celulares comenzó a crecer. Más y más personas llegaban con sus teléfonos dañados. Cayo los atendía a todos con el mismo cuidado meticuloso y el mismo compromiso con la calidad. Cobraba precios justos, mucho más bajos que los que costaba llevar los teléfonos a la ciudad, pero lo suficientemente altos como para generar una ganancia razonable. Y lo más importante, siempre cumplía lo que prometía. Si decía que el teléfono estaría listo en 3 días, estaba listo en 3 días o antes. Si decía que podía reparar algo, lo reparaba. Si descubría que no podía hacer la reparación, lo admitía honestamente en lugar de cobrar por un trabajo mal hecho. Esta integridad y profesionalismo, especialmente viniendo de alguien tan joven, rápidamente construyó su reputación. Las personas comenzaron a confiar en él, y esa confianza se tradujo en más clientes. Guardaba cada peso que ganaba con un cuidado casi religioso. Cada moneda era contada, registrada en su cuaderno y asignada cuidadosamente. Una parte iba para comprar medicinas para su madre, cuya condición había mejorado notablemente ahora que podía tomar sus medicamentos regularmente. Otra parte iba para ayudar con los gastos de la casa, permitiendo que su padre trabajara menos horas y descansara más. Y una tercera parte, la más importante para su futuro, la reinvertía en el negocio, comprando mejores herramientas, más componentes, más inventario. Con el tiempo había ahorrado lo suficiente para dar el siguiente paso en su plan. Rentó un espacio pequeño en el pueblo, apenas un cuarto diminuto con paredes descascaradas y un techo que goteaba cuando llovía, pero era suyo. Era el primer espacio comercial propio que tenía, y aunque era humilde, lo veía como un palacio de posibilidades. Limpió el lugar hasta que brilló, pintó las paredes él mismo con pintura que compró con descuento, instaló estantes que construyó con madera reciclada y colgó un letrero simple que decía: Reparaciones Cayo, celulares y electrónica. La apertura de esa primera tienda pequeña fue un momento de orgullo inmenso, no solo para Cayo, sino para toda su familia. Su madre, que ahora se veía mucho más saludable gracias a los tratamientos regulares que finalmente podía costear, lloró de felicidad cuando vio el letrero con el nombre de su hijo. Así. Su padre, ese hombre que había trabajado toda su vida sin nunca tener nada propio, colocó su mano callosa sobre el hombro de Cayo y no pudo hablar durante varios minutos porque la emoción le había cerrado la garganta. Cayo trabajaba en su tienda desde que amanecía hasta que oscurecía, y luego seguía trabajando bajo la luz eléctrica que ahora podía pagar. Atendía a cada cliente como si fuera el más importante del mundo, porque entendía que en el mundo de los negocios pequeños, cada cliente satisfecho era un embajador que traería más clientes. Escuchaba sus problemas con paciencia. Explicaba las reparaciones en términos que podían entender, nunca intentaba engañarlos o cobrarles por servicios innecesarios. Esta honestidad, tan rara de encontrar en el mundo del comercio, hacía que las personas no solo regresaran cuando tenían otro problema, sino que trajeran a sus amigos, familiares y conocidos. El negocio prosperó más allá de lo que había imaginado. En menos de un año, había ganado suficiente dinero no solo para mantener a su familia cómodamente, sino también para expandirse. Abrió una segunda tienda en un pueblo cercano, y luego una tercera en otro. Cada nueva tienda era un poco mejor que la anterior, un poco más grande, un poco más equipada. Contrató empleados enseñándoles las mismas habilidades que él había aprendido con tanto esfuerzo, tratándolos con respeto y pagándoles salarios justos porque recordaba perfectamente cómo era trabajar por casi nada. Pero Cayo no se conformaba con solo tener tiendas de reparación. Su mente siempre estaba trabajando, siempre buscando la siguiente oportunidad, el siguiente nivel. Había notado que la mayoría de los accesorios para celulares que vendía en sus tiendas venían de fabricantes caros o eran de calidad terrible. Había un espacio en el mercado para productos de buena calidad a precios razonables, así que decidió dar otro salto audaz. Usando una parte significativa de sus ahorros acumulados, viajó a la ciudad capital y luego incluso al extranjero, algo que nunca había imaginado poder hacer, para buscar fabricantes y proveedores. Negoció contratos para producir su propia línea de accesorios para celulares bajo su marca.
Diseñó productos que combinaban calidad decente con precios accesibles, exactamente lo que el mercado necesitaba. Creó una marca propia, con su logo y su visión, algo que salía directamente de su imaginación y se convertía en realidad tangible. El lanzamiento de su marca de accesorios fue un éxito rotundo. Los productos se vendían rápidamente, no solo en sus propias tiendas, sino en otras tiendas que ahora querían distribuir sus productos. Lo que había comenzado como un simple negocio de reparación en un pueblo olvidado, se había transformado en una empresa con múltiples ubicaciones, docenas de empleados y una marca reconocida en toda la región. Aquellas personas que años atrás se habían burlado de sus sueños, que le habían dicho que un chico pobre no tenía derecho a aspirar a la grandeza, ahora hacían fila para tener la oportunidad de trabajar a su lado. Algunos venían con vergüenza en los ojos, recordando cómo lo habían tratado, esperando que él los rechazara por venganza. Pero Cayo no era esa clase de persona. Entendía que las personas que se burlan de los soñadores lo hacen desde su propia limitación y miedo, no desde la maldad genuina. Así que les daba oportunidades, les enseñaba lo que sabía y les mostraba con el ejemplo que cambiar de vida era posible sin importar de dónde vinieran. La transformación en su familia fue la parte más gratificante de todo su éxito. Su madre ya no tenía que preocuparse por cómo pagar sus medicamentos. De hecho, ahora recibía tratamiento médico regularmente en una clínica privada mucho mejor que la del pueblo, con doctores especializados que habían mejorado significativamente su calidad de vida. La mujer que había estado al borde de la muerte años atrás ahora tenía color en sus mejillas, brillo en sus ojos y la energía para disfrutar de la vida nuevamente. Había recuperado su sonrisa, esa sonrisa que Cayo no veía desde su infancia. Su padre finalmente pudo dejar de trabajar bajo el sol abrasador de los campos que pertenecían a otros hombres. Ya no tenía que levantarse antes del amanecer para ir a romper su espalda por unas cuantas monedas. Cayo le había comprado una casa nueva para la familia, una con techo sólido que no goteaba, con paredes fuertes que mantenían fuera el frío, con suficientes habitaciones para que cada uno tuviera su propio espacio. Tenía un patio donde su padre podía cultivar un jardín pequeño, no por necesidad, sino por placer, cuidando plantas y flores simplemente porque le gustaba hacerlo. Ver a sus padres vivir con dignidad y comodidad, ver a su madre sana y a su padre descansado, era una recompensa que ninguna cantidad de dinero podía igualar. Cada vez que los veía sentados en el porche de su nueva casa, tomando té juntos mientras el sol se ponía, Cayo sentía que todo el sacrificio, todo el dolor, todas las noches sin dormir y todos los días de trabajo agotador habían valido la pena 1000 veces. Un día, varios años después de aquella noche junto al río cuando Samuel le había dado el espejo, Cayo recibió una visita inesperada en la oficina que ahora tenía en su tienda principal. Era Samuel, el maestro sabio que había cambiado el curso completo de su vida con una conversación y un regalo simple. El anciano había envejecido visiblemente. Su cabello era más blanco, su espalda estaba más encorvada. Pero sus ojos seguían brillando con esa misma luz de sabiduría y bondad que Cayo recordaba tan vívidamente. Cayo recibió a Samuel con gratitud profunda y reverencia genuina. Lo abrazó como se abraza a un padre querido que no se ha visto en mucho tiempo, sintiendo lágrimas de alegría rodar por sus mejillas. Lo invitó a pasar a su oficina, le ofreció la silla más cómoda y le sirvió personalmente té de la mejor calidad que tenía. Pasaron horas hablando, con Cayo contándole al maestro todo lo que había logrado, cada paso del camino, cada desafío superado, cada victoria celebrada. Samuel escuchaba con una sonrisa de satisfacción profunda, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas perspicaces que demostraban que estaba realmente interesado en cada detalle. Cuando Cayo terminó su relato, el anciano se puso de pie con cierta dificultad. Se acercó al muchacho, que ahora era un hombre de negocios exitoso, y colocó ambas manos sobre sus hombros como había hecho años atrás junto al río. «¿Lo ves, Cayo?», dijo Samuel con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, pero que conservaba toda su fuerza interior. El mundo, con todas sus estructuras e instituciones, intenta hacer que las personas pobres crean que solo pueden soñar pequeño. Desde que nacen, se les dice de 1000 maneras diferentes que deben conocer su lugar, que deben aceptar sus limitaciones, que deben conformarse con migajas mientras otros disfrutan del banquete. El sistema está diseñado para mantener a los pobres siendo pobres, para convencerlos de que esa es su única opción, su único destino posible. El maestro caminó hacia la ventana de la oficina, mirando hacia la calle donde pasaban personas ocupadas en sus asuntos diarios.
Les enseñan desde niños que soñar en grande es una tontería, que la ambición es vanidad, que intentar elevarse por encima de su estación es presuntuoso. Les dicen que sean humildes, pero lo que realmente quieren es que sean pequeños. Les predican el conformismo disfrazado de virtud, cuando en realidad es solo una herramienta para mantener el orden establecido, donde unos pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Se volvió hacia Cayo con ojos que ardían con una pasión que desmentía su edad avanzada. Pero aquellos que se atreven a soñar en grande, aquellos que tienen el coraje de desafiar esas narrativas limitantes, aquellos que se niegan a aceptar el destino que otros han escrito para ellos, esos son los que escriben una nueva historia, no solo para ellos mismos, sino para todos los que vendrán después. Porque cuando una persona de orígenes humildes logra el éxito, demuestra que es posible. Inspira a otros a intentarlo también, rompe el hechizo de la imposibilidad que mantiene encadenadas a tantas personas. Samuel regresó a su asiento y tomó las manos de Cayo entre las suyas, que aunque arrugadas y manchadas por la edad, todavía tenían una fuerza sorprendente. Tú has probado con tu vida que los sueños no se miden por la cantidad de dinero que tienes en los bolsillos o por el nombre de familia que llevas. Se miden por la magnitud de la visión que guardas en tu corazón y por la intensidad de la determinación con la que persigues esa visión. Has demostrado que un muchacho que comenzó sin nada, con hambre en el estómago y agujeros en los zapatos, puede construir un imperio si está dispuesto a pagar el precio que el éxito exige. El anciano se puso de pie nuevamente, preparándose para partir, y dijo sus últimas palabras con una solemnidad que hizo que Cayo supiera que debía recordarlas siempre. Ahora tienes una responsabilidad mayor que solo disfrutar de tu éxito. Tienes la responsabilidad de ser un ejemplo vivo para otros que están donde tú estabas hace años. Tienes la obligación de compartir lo que has aprendido, de ayudar a otros a descubrir su propia chama interior, de demostrar con tu vida que el cambio es posible. No guardes tus lecciones solo para ti. El conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. Cayo abrazó al maestro una última vez, prometiéndole que honraría esa responsabilidad, y Samuel se fue con la misma quietud misteriosa con la que había llegado, dejando tras él una sensación de paz y propósito renovado. Y ahora, si tú que estás escuchando esta historia has sentido aunque sea una pequeña chispa de esperanza mientras la oías, si algo dentro de ti se ha removido, si has recordado sueños que habías enterrado o has vislumbrado posibilidades que habías descartado, entonces esta historia ha cumplido su propósito. Pero no la guardes solo para ti mismo. El fuego de la esperanza y la determinación crece cuando se comparte, no cuando se oculta. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien que esté luchando y necesite un recordatorio de que sus luchas no son en vano, con alguien que haya olvidado que tiene el poder de cambiar su vida. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si las palabras de Cayo y Samuel han resonado con algo profundo dentro de ti, entonces demuéstralo no solo con sentimientos, sino con acciones. Comparte este mensaje para que pueda llegar aún más lejos, para que pueda encender chamas en corazones que lo necesitan desesperadamente. Cada gesto simple de apoyo, cada acción de compartir algo valioso, genera una onda que se expande más allá de lo que podemos ver. Lo que das regresa multiplicado, no necesariamente en la misma forma, pero siempre en alguna forma de bendición. Si esta narrativa ha hecho sentido para ti, si te ha dado algo de valor, te invito a que te suscribas al canal donde encontrarás más contenido diseñado para transformar tu forma de ver la vida y tu lugar en el mundo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje futuro que pueda ayudarte en tu propio camino hacia la realización de tus sueños. Cada video, cada historia, cada lección compartida está diseñada con el propósito de recordarte tu propio poder, tu propio potencial, tu propia capacidad de crear la vida que deseas. Quiero también escuchar tu voz, conocer tu historia, entender tu lucha. Deja en los comentarios cómo estas palabras han tocado tu corazón. Cuéntame dónde estás en tu propio viaje, qué sueños llevas dentro, qué obstáculos estás enfrentando, qué victorias has conseguido. Comparte cómo ha sido tu propia búsqueda por paz interior, equilibrio y realización. Cuéntame si tú también tienes un espejo metafórico que te recuerda quién realmente eres cuando el mundo intenta convencerte de ser menos. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar el coraje de dar su próximo paso. Seguiremos caminando lado a lado en este sendero de despertar personal y sanación colectiva. Este no es el final de nada, sino el comienzo de todo.
La historia de Cayo es solo una entre millones de historias de transformación que ocurren todos los días cuando las personas deciden no aceptar más las limitaciones que otros intentan imponerles. Tu propia historia de transformación está esperando ser escrita. Y cada día que te levantas con la decisión de perseguir tus sueños, es una nueva página en ese libro. Recuerda siempre las lecciones que esta historia nos ha enseñado. Primero, que dentro de cada persona, sin importar cuán difíciles sean sus circunstancias actuales, existe una llama que puede iluminar el camino hacia un futuro diferente. Segundo, que esa llama necesita ser alimentada constantemente con coraje, disciplina y acción consistente. Tercero, que el mundo intentará apagarla de 1000 maneras diferentes, pero solo tú tienes el poder de mantenerla encendida o dejar que se extinga. Cuarto, que los sueños grandes no son el privilegio exclusivo de los que nacieron con ventajas, sino el derecho de cualquiera dispuesto a pagar el precio que esos sueños exigen. Y finalmente, recuerda que el éxito verdadero no se mide solo por lo que acumulas para ti mismo, sino por cómo usas lo que logras para elevar a otros. Cayo no se volvió grande solo porque construyó un negocio exitoso o porque sacó a su familia de la pobreza. Se volvió grande porque se convirtió en un ejemplo vivo de que la transformación es posible, en una luz que otros podían seguir cuando se perdían en su propia oscuridad. Tú también puedes ser esa luz. Tú también puedes ser ese ejemplo. Tú también puedes escribir una historia de transformación que inspire a generaciones futuras. Pero todo comienza con una decisión firme e irrevocable, de no aceptar más la vida que te han dicho que debes vivir y comenzar a crear la vida que sabes en tu corazón que mereces. La llama está dentro de ti en este mismo momento, esperando ser reconocida, esperando ser alimentada, esperando arder con una intensidad que ilumine no solo tu propio camino, sino el camino de todos los que te rodean. La pregunta no es si tienes lo necesario para alcanzar tus sueños. La pregunta es si tendrás el coraje de intentarlo, la disciplina de persistir cuando sea difícil y la fe de continuar incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque en verdad, amigo mío, todo esto apenas está comenzando. Tu historia de transformación, tu viaje desde donde estás ahora hasta donde sabes que puedes estar, tu evolución de quién eres a quién puedes llegar a ser, todo eso está esperando que des el primer paso. Y ese primer paso comienza ahora, en este preciso momento, con la decisión simple pero poderosa de creer que eres capaz de más de lo que el mundo te ha dicho que eres. Nos vemos en el próximo video, en la próxima historia, en el próximo mensaje que te recordará tu propio poder. Hasta entonces, mantén tu llama ardiendo brillante. Limpia tu espejo con acciones diarias que reflejen tu verdadera grandeza. Y nunca, jamás, permitas que nadie te convenza de que tus sueños son demasiado grandes. Los sueños nunca son demasiado grandes. Solo hay personas que piensan demasiado pequeño. Adelante, guerrero de la luz. Tu imperio te espera. Fin.